¿Qué pasa con estos bolsos? ¿Por qué tantos dioses llevan estos misteriosos bolsos? Estos bolsos son frecuentes en las tallas antiguas de todo el mundo. Aparecen en las ruinas de los templos de Turquía. Se han visto en las obras de arte de los maoríes, nativos de Nueva Zelanda. Incluso los olmecas de Mesoamérica usaban estos símbolos. Los símbolos de bolsos más famosos se pueden encontrar en Irak, en los restos del antiguo imperio sumerio. Los llamo bolsos, pero la verdad es que nadie sabe exactamente qué son. Parecen pequeñas carteras que se ven típicamente en las manos izquierdas de los dioses. Tal vez sean baldes, pero realmente parecen bolsos. Comenzaron a aparecer alrededor del final de la Edad del Hielo. Una vez que comienzas a notarlos, es difícil mirar las antiguas tallas de los templos y las pinturas de los santuarios sin verlos. ¿Pero qué significan? Ahí es donde los científicos comienzan a discrepar. Algunos creen que los bolsos son representaciones del cosmos. La correa del bolso podría representar el hemisferio del cielo y la base cuadrada podría representar el planeta. Esta no es una idea demasiado descabellada porque las culturas antiguas desde África hasta China asociaron el círculo con el concepto de la espiritualidad. El cuadrado también se asociaba típicamente con la tierra y el mundo material. Los dos símbolos unidos a veces representaban la unificación de la tierra y el cielo, o la unificación de lo espiritual y lo material. Pero ¿por qué los dioses tienen estos objetos? ¿Y cómo no iban a ser bolsos? Observa esta imagen de un relieve asirio encontrado en Nimrud alrededor del año 883 a.C. Puedes ver que el detalle es fantástico. La imagen muestra lo que parece ser un dios Anunnaki con cabeza de águila y alas de ángel. Cada detalle es inmaculado, hasta lo que parecen cierres en el bolso donde se sujeta la correa. Los eruditos quieren decir que es un misterio cósmico, pero parece un bolso común y corriente. Es extraño y no importa por dónde lo mires. Uno de los motivos de los bolsos más antiguos del mundo se encuentra en las ruinas de Göbekli Tepe, un lugar del que quizás ya estés cansado de oírme hablar. Para aquellos que recién sintonizan el canal, nos encanta hablar de Göbekli Tepe por aquí. Göbekli Tepe se considera el templo más antiguo del mundo por un amplio margen. Data de aproximadamente el año 11.000 a.C. y se desconoce su propósito original. El hecho de que hayan encontrado motivos de bolsos en el lugar demuestra que las imágenes provienen de los albores de la civilización humana. Definitivamente antes de que los bolsos fueran algo común. Si no me crees, míralo tú mismo. Este es el pilar 43 de Göbekli Tepe, en Turquía. Crédito de la imagen a Alistair Combs. Mira la parte superior del pilar, el trío de bolsos tallados allí. Debajo de los bolsos hay criaturas extrañas que parecen escorpiones o tal vez extraños dioses con cabeza de pájaro. Todo esto fue tallado más de 6.000 años antes de las pirámides de Giza. Cuéntame, ¿cómo se descubrieron los mismos bolsos en Göbekli Tepe y Nimrud, en ruinas mesoamericanas atribuidas a los olmecas alrededor del año 1200 a.C.? Este es un monumento olmeca recuperado en la ciudad en ruinas de La Venta, en Tabasco, que muestra a un hombre que lleva lo que parece un casco espacial sosteniendo un bolso. En lo que respecta a los científicos, no hay otra explicación lógica. ¿Qué piensas? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Suscríbete para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. Petroglifos suecos en Georgia. ¿Cómo llegó una serie de petroglifos de la Edad de Bronce a Suecia y Georgia? No a Georgia, como en el país de Asia Central que se esconde bajo Rusia, sino a Georgia, como el estado norteamericano. Empiezo la investigación en la isla de Ven, el epicentro de una poderosa civilización de la Edad de Bronce en Escandinavia. La isla está situada en Suecia, en el canal de Öresund. La isla está cubierta de petroglifos fascinantes. Lo extraño de estos petroglifos es que se parecen mucho a los símbolos sagrados que los indios Creek tallaron en las rocas hace cientos de años. El símbolo es específico y difícil de pasar por alto y aparecen en más lugares que Georgia y Escandinavia. También se han visto en México. Se le conoce como el símbolo del fuego sagrado, a veces llamado la rueda del sol. Era sagrado para los pueblos Uche y Creek, al igual que la cruz es sagrada para los cristianos, o como el Ankh, que era sagrado para los antiguos egipcios. El fuego sagrado se puede encontrar en todo el norte de Europa, tallado en piedra en Suecia y Dinamarca. También se ha encontrado grabado en las ruinas de Palenque, en el estado mexicano de Chiapas. Para los mayas, este símbolo era el glifo del sol real. Parecía exactamente igual al fuego sagrado dibujado por los indios Creek y la rueda solar tallada por los europeos de la Edad de Bronce. Debe haber una conexión, ¿cierto? La hay si buscas con atención.
En el norte de Georgia hay al menos 12 complejos de terrazas agrícolas con paredes de piedra, como los que usaban los mayas en sus tierras altas. Luego hay monumentos como la Piedra Tugalú, un enorme trozo de roca ígnea que ha estado en Toca, Georgia, durante unos 230 años. Antes de eso, la piedra estaba a 800 metros de distancia en el borde del río Tugalú, donde pudo haber sido utilizada como una especie de marcador de sendero para los exploradores que venían del río Savannah. ¿De dónde vienen? La piedra de Tugalú está cubierta de petroglifos que se parecen sospechosamente a los barcos europeos de la Edad de Bronce. Parecen barcos Högspring, que también están tallados en piedra en Suecia. Imagínate largos barcos vikingos con mascarones de dragón y filas de romeros. También hay símbolos astronómicos en la piedra de Tugalú, que sugieren excelentes habilidades de navegación. ¿Podrían los europeos de la Edad de Bronce haber llegado a América y establecido una red comercial con los nativos de allí? El arqueólogo del siglo XX, Joseph Caldwell, afirmó que Tugalú comenzó como una ciudad indígena creek, muy importante hace siglos. Prosperó alrededor del año 1700, cuando supuestamente fue saqueada y quemada por un grupo de Cherokee. Los antiguos habitantes de Tugalú pueden haber comerciado con los europeos mucho antes de que llegara Cristóbal Colón. Ahora dirijamos nuestra atención a algunos petroglifos en una pared rocosa en Nyköping, Suecia, no lejos de la costa del mar Báltico. Los glifos tallados en esta roca parecen casi idénticos a los glifos mayas antiguos de alrededor del año 2000 a.C. Muchos de los mismos símbolos aparecen en petroglifos en Track Rock, en las montañas de Georgia. Los de Georgia datan de alrededor del año 1200 a.C. Los petroglifos son imágenes talladas del símbolo del fuego sagrado o la rueda solar. Los mismos símbolos aparecen en todos estos sitios diferentes, pero fueron tallados durante un periodo de más de 1000 años. ¿Cómo explicas eso? ¿O cómo puedes explicarlo? Si puedes, mejor deja tu comentario para que lo encuentre más tarde. ¿Sabías que al sureste del centro de Savannah hay un grupo de montículos que datan de hace unos 5500 años? Algunos de ellos son más nuevos que otros, datan de alrededor del año 2300 a.C., pero el más antiguo, datado por el arqueólogo de Luisiana, William C. Hung, es el montículo Bilbo del año 3545 a.C. Algunos expertos creen que el montículo Bilbo es la arquitectura más antigua de América del Norte. ¿Qué significa todo esto cuando se mira en conjunto? ¿Crees que todas estas culturas diferentes podrían estar conectadas? Cuéntame en los comentarios. La pirámide más antigua del mundo. La pirámide más antigua se construyó hace 7500 años en un lugar que no esperarías. De entrada, déjame asegurarte que la pirámide no está en Egipto. Está en Irán, ubicada dentro de la ciudad de Kashan, un lugar que los lugareños afirman que está embrujado. Hasta 1930 nadie sabía que existían las colinas de Sialk. Toda la zona arqueológica quedó sepultada. Luego vino la inundación, empapando la región hasta los huesos. Los sedimentos y el suelo de la superficie fueron arrasados, revelando la pirámide más antigua conocida en este planeta. Sí, hay pirámides que supuestamente son más antiguas. He hablado recientemente sobre la pirámide en Bosnia, que tal vez tiene más de 34.000 años. Y hay otra en Indonesia de la que he hablado en el canal. Gunung Padang ha sido llamada la construcción más antigua del mundo. La pirámide en la jungla fue aparentemente construida hace 25.000 años. Estas otras pirámides son más teóricas. Puede que existan, pero los científicos no se ponen de acuerdo. Sí, bien, los científicos creen en lo de Sialk Hills. Puedes verla con tus propios ojos. Su existencia no está en debate. Pero si la pirámide es tan antigua, ¿por qué los gobiernos y los arqueólogos la han estado ignorando? El arqueólogo europeo Dr. Grisham del Museo del Louvre fue el primero en excavar el sitio. Sus hallazgos se publicaron en un par de libros y luego fueron olvidados. Hasta 2001, el gobierno iraní fingió que la pirámide ni siquiera existía. En los últimos años, los artefactos desenterrados después del diluvio han aparecido en lugares como el Museo Británico y el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Solo hasta ahora la comunidad científica ha mostrado un interés genuino por el sitio. Eso no parece justo cuando han estado obsesionados con las pirámides de Giza desde antes de los días de Napoleón Bonaparte. La pirámide rectangular escalonada se conoce como Zigurat. Se cree que fue construida por una civilización de la que no se oye hablar mucho en estos días. Se llamaban los elamitas, los primeros verdaderos constructores de pirámides. Construyeron 4 zigurats importantes, incluyendo las colinas de Sialk. Los otros se llaman Halt Tepeh, el Zigurat de Susa y Choka Zambil. Los otros 3 son más contemporáneos a las pirámides egipcias, pero Sialk es el más antiguo.
es anterior incluso al Zigurat de Ur, que algunos eruditos creen que era la Torre de Babel de la Biblia. El Zigurat de Ur se construyó en el año 2050 a.C. Los arqueólogos creen que el Zigurat de Sialk se construyó entre el 5500 y el 2900 a.C. Hay un pequeño problema con la datación, porque la evidencia muestra que el asentamiento en Sialk tiene definitivamente 7500 años de antigüedad. No obstante, no está claro exactamente cuándo se colocaron las primeras piedras del Zigurat. De cualquier manera, es antiguo. Si no es la pirámide confirmada más antigua del planeta, está ahí arriba, cerca de la cima. Pero lo que quiero saber es por qué los elamitas construyeron sus pirámides. También me gustaría saber por qué los egipcios, los pueblos antiguos de Indonesia, los mayas, los aztecas y los constructores de montículos de Mississippi construyeron sus pirámides. ¿De dónde sacaron todos la idea? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Bosnia se encuentra con Mesopotamia. Hay evidencia de una conexión entre una antigua tribu europea y una gran potencia en Mesopotamia. Los muros de piedra que estoy a punto de mostrarte son casi indistinguibles de los muros de los megalitos en lugares como Grecia, Perú y otros lugares no relacionados. En Bosnia y Herzegovina se encuentra la antigua capital de la tribu iliria, conocida como Daorsi. La ciudad se llama convenientemente Daorson. Digo que está en pie, pero ya no queda mucho. La capital se ha reducido a unas pocas murallas que apenas sobreviven. Sin embargo, las murallas que sí se mantienen en pie son lo suficientemente impresionantes como para que quieras verlas en tu próximo viaje a Europa. La cultura Daorsi existió durante unos 250 años, viviendo pacíficamente a lo largo del valle del río de Neretva. Aparecieron en el año 300 a.C., comerciaron con los primeros griegos y firmaron un tratado de paz con Roma en el año 168 a.C., que les permitió acuñar su propio dinero. Aunque eran pequeños, no se andaban con rodeos. Su ciudad de Daorson comenzó con un fuerte central y algunas murallas ciclópeas, y se expandió a partir de ahí. Las murallas eran prácticamente irrompibles. Estaban hechas con enormes bloques de piedra, tal como lo hacían los antiguos griegos. La muralla defensiva principal se extendía casi 61 metros, tenía más de 3.6 metros de ancho y 9 metros de alto en algunos lugares. Los Daorsi fueron constructores asombrosos. Solo mira esta foto de una de las pocas paredes que aún se mantienen en pie. Mira cómo los bloques encajan perfectamente entre sí, formando una gran barricada. Me recuerdan a las paredes de los misteriosos sitios peruanos, como Sacsayhuamán, que son igualmente desconcertantes. Hay rumores de que los Daorsi no fueron los que construyeron las murallas. Acabo de hablar de la pirámide de Bosnia hace unos minutos. El investigador bosnio-estadounidense Semir Osmanagi dice que tiene 34.000 años. Bueno, la idea detrás de la pirámide es que fue construida por una civilización sofisticada mucho más antigua que los ilirios. Los muros ciclopeos de Daorson podrían ser restos de esa civilización más antigua. Los muros son similares en construcción a los megalitos encontrados en Mesopotamia. Estoy empezando a preguntarme si tal vez no hubo una mega civilización responsable de construir la mayoría de los megalitos de los que hablo en el canal. La piedra japonesa del misterio. Hablando de megalitos, hagamos un viaje a Japón. Dicen que Japón es el próximo Egipto. El país del este de Asia tiene montículos, ruinas y monolitos que dan competencia a los antiguos reinos del Mediterráneo. También tiene una piedra megalítica muy curiosa llamada Matsuda no Iwafune. Esta piedra es extraña, no es el típico monolito. En realidad no es un montículo, no es un templo, ni un santuario, ni una estatua. Ni siquiera sé cómo describirlo, salvo decir que parece hecho a máquina. Los contornos y las superficies son tan perfectos que parecen un gran trozo de hormigón formado en una fábrica moderna. Pero definitivamente no es moderno. El monumento está en medio de una zona boscosa en las colinas de Asuka, en la prefectura de Nara, rodeado de árboles de bambú. No hay nada menos moderno que la campiña japonesa. Asuka data de aproximadamente del año 250 y alberga esculturas de piedra inusuales, aunque ninguna de ellas se puede comparar ni remotamente con Matsuda no Iwafune. Especialmente porque nadie sabe quién lo construyó ni cuándo. No tiene fecha asociada, por lo que podría tener 2.000 años o 15.000 años. No hay ninguna cultura a la que esté vinculado el monumento. No hay nada parecido en todo Japón. Sinceramente quiero decir que parece un barco al revés hecho de hormigón, pero claramente no lo es. Tiene enormes agujeros cuadrados y pesa alrededor de 800 toneladas. Así es, 800. Ese es el peso de prácticamente 200 elefantes. Los agujeros probablemente se usaban para sostener algo, pero nadie puede decir qué.
No tiene ningún sentido que la piedra se moviera en absoluto porque es simplemente demasiado pesada. ¿Tienes alguna idea sobre la piedra o lo que podría ser? Déjame saber en los comentarios a continuación. Yom Kippur y el faraón extraterrestre. Existe una conexión secreta entre el día más sagrado del calendario judío y un antiguo faraón que pudo haber sido un extraterrestre. Una tradición religiosa seguida por millones de personas puede haber tenido su origen en el antiguo Egipto con el peor rey de la historia de esa nación. El día más sagrado de la fe judía es Yom Kippur, el día de la expiación. 10 días después del Año Nuevo Judío de Rosh Hashanah, Yom Kippur es el día de la confesión, perdón y arrepentimiento. Lo celebran los judíos rezando en las sinagogas, confesando sus pecados y suplicando el perdón de Dios. La primera mención de Yom Kippur en la historia está en la Torá, en Levítico. Moisés ordena a los israelitas que obedezcan el día de la expiación para ser limpiados de sus pecados. Esto se hacía no trabajando, no comiendo y sacrificando un animal o dos en el tabernáculo de Moisés. Las cosas cambiaron un poco en el año 70 gracias a los diabólicos romanos. El ejército romano llegó a Jerusalén y destruyó el segundo templo. Fue en esa época cuando los judíos dejaron de ofrecer sacrificios y en su lugar ofrecieron oraciones. No sé lo que piensan, pero las oraciones son poco menos aterradoras que los sacrificios de sangre. ¿Pero cómo empezó todo esto? Los eruditos creen que la tradición surgió alrededor del siglo VIII a.C. No obstante, hay un puñado de eruditos más abiertos que piensan que Yom Kippur comenzó 600 siglos antes en el antiguo Egipto. El asunto es que Moisés pudo haber sido un faraón egipcio llamado Akenatón, que gobernó la tierra del Nilo en el siglo XIV a.C. La Biblia podría estar mintiendo sobre Moisés, su origen y el origen del judaísmo. ¿Has oído hablar alguna vez del libro de la vida? Es una creencia judía común. Dicen que una persona se inscribe en el libro de la vida de Dios en Rosh Hashanah. Esta idea se puede remontar fácilmente a los resucitadores del antiguo Egipto. Tenían algo llamado el libro de los muertos, que contenía hechizos para ayudar a una persona a alcanzar la vida eterna después de la muerte. Durante el periodo del Imperio Nuevo de Egipto, aquellos que podían permitírselo eran enterrados con alguna versión del libro de los muertos. Este libro contenía su nombre, junto con instrucciones útiles sobre cómo navegar por el reino de la vida eterna. La idea se modificó ligeramente durante la creación del judaísmo. En lugar de que todos tuvieran un libro mágico, solo Dios tenía uno, y lo trataba como una lista de Papá Noel, anotando el nombre de todos. Dios decidía el destino de cada persona en Yom Kippur. El libro de los muertos aseguraba el juicio de cada alma egipcia. Es posible que sucediera algo importante que transformara el libro egipcio de los muertos en el libro de la vida. Casi definitivamente tuvo algo que ver con el rey Akenatón, cuyo verdadero nombre era Amenhotep IV. Tomó el poder en Egipto en 1352 a.C. No era un tipo popular, por decirlo menos. Pero ¿podría haber sido Akenatón el verdadero Moisés? Sigue mirando para descubrirlo. El verdadero Moisés. 5 años después de su reinado, el faraón Akenatón abandonó su residencia real en Tebas y desmanteló la religión egipcia. Fue una bola de demolición que intentó destronar a los dioses que su propio pueblo había estado adorando durante siglos. Akenatón, que parecía un extraterrestre con una cabeza alargada y un cuerpo de proporciones extrañas, construyó una nueva residencia real y una nueva capital. Luego intentó obligar a todos a adorar a un solo Dios del que nunca habían oído hablar antes. Se le ha llamado el primer monoteísta del mundo. En otras palabras, fue el primer gobernante que apoyó la adoración de una única deidad suprema en lugar de muchas deidades. Donald B. Redford excavó algunos de los primeros templos de Akenatón en Karnak. Describió cómo Akenatón inició el culto al disco solar. Incitó una guerra entre el dios bueno, Atón, y el resto de los dioses egipcios. ¿Sabes que en la Biblia está Dios y luego están los ídolos falsos? Dios quiere que todos lo adoren y dejen de adorar a deidades paganas como Baal, Moloch y Dagón. Ese era el truco de Akenatón. Su dios era Atón, y todas las demás deidades eran sus enemigos jurados. El resto de Egipto odiaba esto. Después de que Akenatón se fuera, su hijo Tutankamón tomó el trono y deshizo todo lo que su padre había hecho con Atón. Aquí es donde se puede encontrar la conexión entre Yom Kippur y el antiguo Egipto. Los eruditos creen que el culto al disco solar de Akenatón no fue destruido, no terminó cuando dejó el trono. Akenatón mismo pudo haber sobrevivido. Puede que se haya llevado a un grupo de seguidores con él, huyendo a través del Mar Rojo hacia Israel. ¿Esto comienza a sonarte familiar? Moisés puede haber sido Akenatón o uno de sus apóstoles leales.
La historia bíblica sobre los israelitas huyendo de Egipto, el malvado faraón, la división del Mar Rojo, las 10 plagas, el viaje a la tierra prometida. Eso podría ser lo que realmente sucedió. Solo que Moisés era un faraón egipcio que parecía un extraterrestre y veneraba a un disco solar. Esto tiene un sentido asombroso cuando se piensa en ello. Muchas costumbres egipcias aparecen en formas alteradas en el judaísmo, como Yom Kippur. Por ejemplo, parte de la liturgia de Yom Kippur incluye a Yizkor. El Yizkor es cuando la gente enciende una vela especial que arde durante 26 días como una forma de honrar a sus familiares fallecidos. Se supone que es una renovación de fuerza entre los vivos y los muertos. Los antiguos egipcios hacían lo mismo encendiendo lámparas e incienso. Una de las cosas más importantes para los egipcios era ser recordados, por lo que los miembros de la familia visitaban con frecuencia las tumbas de sus antepasados y encendían lámparas. Es poco probable que los eruditos judíos admitan alguna vez que existe esta conexión. Si lo que digo es cierto, significa que el judaísmo fue una derivación de una oscura religión egipcia. Luego el cristianismo fue una derivación del judaísmo 1000 años después. Momias persas encontradas en Siberia. Casi una docena de momias misteriosas han sido encontradas en un sitio remoto cerca del Círculo Polar Ártico conocido como el fin del mundo. Lo que hace que las momias sean tan misteriosas es que, aunque fueron encontradas en Rusia, parecen ser persas. Las momias están en varios miles de kilómetros de distancia de donde los científicos esperarían que estuvieran. El sitio remoto se conoce como Selenish Yar. Hace una década, los arqueólogos descubrieron aquí 34 tumbas poco profundas. Las tumbas dieron como resultado 11 cadáveres momificados que datan de hace unos 800 años. Las excavaciones se detuvieron cuando los grupos indígenas locales se quejaron de que los arqueólogos estaban perturbando las almas de sus antepasados. Para ser respetuosos, la excavación se detuvo, pero ahora ha comenzado de nuevo. El investigador Alexander Pilipenko del Instituto de Citología y Genética está liderando una nueva ola de investigación. Los restos momificados son asombrosos, pero no fueron momificados a propósito. Esta fue una preservación accidental. Los cuerpos permanecieron tan intactos debido a una combinación de cobre y frío. Las momias estaban vestidas de cobre, con máscaras de cobre sobre sus rostros. Fueron enterrados en medio de un tesoro de joyas y reliquias. Y cuando digo vestidos de cobre, quiero decir que 5 de ellas estaban cubiertas de cobre de pies a cabeza, como si se hubieran bañado en él. Otro aspecto extraño es que todos sus cráneos fueron encontrados destrozados o no se encontraron en absoluto. Las momias también estaban vestidas con un vestuario al estilo de Cruella de Vil, con pieles de castor, glotón, oso y reno. Natalia Fyodorova de la Academia Rusa de Ciencias ha aportado algunas ideas para ayudar a explicar el misterio. Es posible que el hecho de que los cráneos fueran destrozados formara parte de un ritual religioso. Es posible que se hiciera inmediatamente después de la muerte para proteger las almas de los difuntos de los hechizos malignos. Los pies de los fallecidos también apuntaban hacia el río cercano, que probablemente también tenía algún significado religioso. Pero, ¿por qué eran de Persia? Esa es la parte loca que nadie puede entender. Dentro de las tumbas, los arqueólogos encontraron cuencos de bronce que se originaron a 5.954 kilómetros de distancia en Persia. Cuando piensas en personas como el rey Jerjes, no piensas en el Círculo Polar Ártico. ¿Cómo llegaron los persas al extremo norte de Rusia y por qué? Los arqueólogos creen que eran parte de un grupo culturalmente diverso que emigró a lo largo de rutas comerciales hasta la cima del mundo. También debo mencionar que todo el asunto de aplastar cráneos se ha relacionado con las tumbas de vampiros de Bulgaria. Así que hay mucho por hacer aquí. Vínculo antiguo entre las civilizaciones china y peruana. Hay demasiadas similitudes entre las civilizaciones china y peruana. Demasiadas similitudes para que no haya habido algún contacto en la antigüedad. Pero, ¿quién fue a dónde? ¿Los chinos navegaron a través del océano hasta Sudamérica? ¿O fue una hazaña triunfal de navegación llevada a cabo por la cultura chavín en el año 1000 a.C.? Uno de los periódicos más importantes de Perú publicó recientemente una noticia que impactó a todos los lectores. El periódico El Comercio sugería un vínculo entre la dinastía Shang de China y la cultura chavín. Ambas existieron hace 3000 años, aunque en lados opuestos del mundo. El artículo se centraba en el famoso arqueólogo chino Tang Jizhen. Tang creía que podría demostrar una conexión entre China y Perú utilizando la tecnología del ADN. La teoría de Tang es que cuando la dinastía Shang colapsó, el príncipe Jin abandonó China y huyó al este con los restos de su ejército. El príncipe esperaba comenzar una nueva existencia en algún lugar nuevo, lo más lejano posible.
su viaje lo llevó a través del océano hasta Perú, donde entró en contacto con los Chavín. Es una teoría interesante, pero carece de pruebas contundentes. Tang Jihen no ha podido presentar las pruebas que quiere. No ha conseguido suficiente cooperación entre los laboratorios de Estados Unidos, los arqueólogos de Perú y sus propios colegas de China para realizar las pruebas de ADN, pero ha señalado similitudes en la iconografía de las diferentes culturas como evidencia potencial. Hay similitudes asombrosas entre las obras de arte de Shang y las de Chavín. Incluso las obras posteriores de Mochica, Nazca y Paracas, todas culturas del Perú, tienen estilos similares. Es posible que la dinastía Shang llegara al Perú y ejerciera tal influencia que inspirara los siguientes 3000 años de arte. O al menos mezclaron suficiente cultura china con la sudamericana para arriesgarse profundamente en sus tradiciones. ¿Qué opinas? Cuéntame en los comentarios. El gran reciclaje de los dioses. ¿Qué pasaría si los seres humanos hubieran estado adorando a dioses y diosas heredados desde el principio de los tiempos? Como las diosas de Venus, las antiguas deidades femeninas que parecen estar todas conectadas con el planeta Venus, casi como si nuestros antepasados estuvieran tratando de decirnos algo. Anahita es una antigua diosa iraní. Es una divinidad del agua asociada con la sabiduría, la fertilidad y la curación. Los griegos y los romanos la llamaban Anaitis. En sánscrito, la diosa de las aguas curativas se llamaba Sarasvati. Solo que habían muchas versiones diferentes de la deidad de Venus. Los griegos tenían a la diosa del amor y la belleza, Afrodita. Los romanos la conocían como Venus. También estaba Tanit, Inanna, Frigg y Astarte. Luego estaban Quetzalcóatl y Lucifer. Todas estas eran deidades del planeta Venus, desde Mesoamérica hasta la Biblia. Todos estos dioses y diosas están conectados. El primer templo de Venus apareció en Roma en el año 295 a.C. En el legendario poema de Virgilio, Eneida, Venus es llamada la estrella vespertina porque es muy brillante y visible en el cielo nocturno. A veces a Lucifer también se le llamaba la estrella vespertina. ¿Por qué? Porque Lucifer recibió su nombre de Venus y de las docenas de dioses y diosas que aparecieron en mitologías anteriores. ¿Conoces la historia de Adonis? Tal vez hayas escuchado a alguien referirse a un galán atractivo como Adonis. La mayoría de las personas no saben que Adonis era el hijo de Afrodita en la mitología griega. Adonis nació en circunstancias muy perturbadoras. Afrodita se puso celosa cuando el rey Ciniras, de Chipre, tuvo una hija aún más hermosa que ella. La hija del rey era Esmirna. Para vengarse de la joven, Afrodita le lanzó un hechizo para que se enamorara de su propio padre. Bastante asqueroso, ¿cierto? Esmirna quedó embarazada y su padre intentó matarla cuando se dio cuenta de que lo habían engañado. Cuando el rey Ciniras la golpeó con su espada, Afrodita convirtió a Esmirna en un árbol. El árbol se partió por la mitad y de él cayó Adonis. Estos mitos griegos no son realmente para niños. La razón por la que les hablo de Adonis es que algunos eruditos han notado una conexión entre él y Jesucristo. Adonis es el maestro de los camafeos. Aparece en la mitología de Asiria, Fenicia, Grecia y en todas partes. A menudo se lo representa como un pastor. Murió y resucitó. En Atenas, hace 2000 años, había un festival dedicado a Adonis que se celebraba ¿puedes adivinar el día? Así es, en la Pascua. Adonis y Afrodita fueron adorados en uno de los pocos cultos mistéricos romanos que conocen los científicos modernos. Se llamaba Misterios Sabasianos. Durante este festival, los juerguistas bebían vino, lloraban la muerte y celebraban la resurrección. Se cree que Jesús de Belén fue una rededicación de la historia de Adonis, una historia que probablemente se originó con Dumuzi e Inanna. Estoy dando vueltas en círculos a propósito porque estoy tratando de transmitir un punto. Los dioses de la humanidad han sido reciclados y reutilizados repetidamente. La historia de Cristo es como la historia de Adonis en muchos sentidos. Sus días festivos eran los mismos, sus días de nacimiento y resurrección eran los mismos. Si bien es probable que Adonis fuera la misma historia que Dumuzi, también llamado Tammuz. Dumuzi era un dios acadio de los pastores, adorado en Mesopotamia mucho antes del cristianismo, el judaísmo o el islam. Su hermana, también su esposa, era Inanna, también llamada Ishtar. Ishtar era una versión anterior de la diosa romana Venus, también conocida como Afrodita, que era la madre de Adonis y también se enamoró de su propio hijo. ¿Ves que todo va en círculos? La hermana de Dumuzi era diferente en la mitología sumeria. Su nombre era Geshtinanna, diosa de la agricultura, la fertilidad y la interpretación de los sueños.
De hecho, la parte más emocionante, y creo que realmente te encantará, es que Dumuzi aparece en la lista de reyes sumerios. Está catalogado como un rey antediluviano que gobernó la ciudad de Bat-Tibirá. Los sumerios creían que Dumuzi era un dios viviente que vino de los cielos para gobernar a la humanidad durante siglos como un rey mortal. ¿Qué opinas de la larga lista de dioses pastores y diosas de la fertilidad y el hecho de que todos ellos estén tan estrechamente conectados? Número 10. Los hombres lagarto. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con las teorías sobre una raza reptiliana secreta que vive debajo de nuestros pies, moviendo los hilos globales desde sus guaridas secretas. Y aunque pueda parecer una tontería, unas extrañas figurillas descubiertas en el yacimiento arqueológico de Al-Ubaid sugieren lo contrario. Hace 7000 años los sumerios esculpieron una serie de extrañas estatuas en forma de personas lagarto. Esto no es una exageración, se parecen a cualquier otra estatua tallada por una civilización antigua, excepto que, desde el pecho hacia arriba, son claramente reptiles. Una de las estatuas incluso muestra a una lagartija humana con un pequeño bebé híbrido sostenido en el hueco de su brazo. ¿Es esta una prueba indiscutible de que estamos gobernados por señores extraterrestres de un planeta de reptilianos? Absolutamente no, pero es confuso, especialmente porque los científicos nunca han podido resolver el misterio de los hombres lagarto de Ubaid. Las excavaciones comenzaron en el sitio en 1919. El arqueólogo Harry Reginald Hall fue el primero en encontrar las figuras, lo que lo dejó completamente incrédulo. Fueron creadas por la cultura Ubaid en el sur de Mesopotamia en los primeros días de la civilización humana. Fue entonces cuando comenzaron a surgir los primeros pueblos y cuando la gente comenzó a regar las tierras de cultivo. Puede que no sea una coincidencia que las personas comenzaran a construir casas al mismo tiempo que supuestamente fueron visitados por reptilianos altamente avanzados. ¿Tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 9. El mapa babilónico del mundo. El mapa babilónico del mundo es uno de los más antiguos jamás dibujados. Fue creado en la antigua Mesopotamia, alrededor del año 700 a.C., en lo que hoy es el sur de Irak. No es un mapa como tú y yo podríamos pensar, no está dibujado en una hoja de papel. En cambio, el mapa, tal y como lo conocían los babilonios, estaba inscrito en una tablilla de arcilla. Es sorprendente porque muestra lo pequeño que los babilonios realmente pensaban que era el mundo. La mitad superior del mapa es un círculo que muestra lugares como Asiria y Elam. También hay lugares misteriosos que parecen ciudades, algunos de los cuales los arqueólogos no han podido identificar. El centro del mapa, el área de Mesopotamia, está rodeada por lo que llamaron Mar Salado, pero el gran misterio es que los babilonios marcaron regiones desconocidas para la ciencia. El mapa muestra tierras e islas y la distancia entre ellas y Babilonia. Junto con cada región se escribe una pequeña descripción en el mapa con escritura cuneiforme. El texto describe bestias extrañas y extravagantes que no pueden ser reales. También describen a los héroes que vivieron en aquellos lugares lejanos, aunque son completamente desconocidos para los historiadores. Hay un gran debate en torno a este mapa. Algunos historiadores creen que fue uno de los primeros ejemplares serios de geografía antigua. Otros historiadores creen que el propósito real del mapa era mostrar el mundo mitológico babilónico. En otras palabras, pudo haber sido un mapa que representaba diferentes lugares y personas del mito babilónico y no un mapa real, pero simplemente no lo sabemos. Número 8. Laberinto egipcio perdido. El laberinto egipcio perdido de Jawara es un misterio que se remonta a 2000 años. Los arqueólogos descubrieron originalmente lo que pensaban que eran los restos de un misterioso laberinto hace décadas al pie de la pirámide de Jawara. Antes del descubrimiento, se pensaba que este laberinto era una estructura de la que solo se hablaba en mitos. La pirámide fue construida por el último gran gobernante de la 12ª dinastía, Amenemhat III. También se cree que es el lugar de descanso final del faraón, aunque su momia nunca ha sido descubierta. Había otra pirámide construida para la hija del faraón, Neferupta, ubicada a 1.6 kilómetros de distancia, pero junto a la pirámide principal está el misterio que estamos aquí para discutir. El gigantesco templo mortuorio, que sabemos definitivamente que existió, también puede haber formado un complejo sistema de edificios, galerías y pasajes. Esta estructura de panal podría muy bien haber sido el espectacular gran laberinto de Creta del mito griego, excepto que real. El tema es que los arqueólogos no saben si realmente existió un laberinto. Han encontrado ruinas, pero no está claro qué tan extensas son. El laberinto habría sido completamente subterráneo, construido con nada más que barro y ladrillo, y debido a esto es probable que gran parte ya se haya derrumbado y no se pueda recuperar. La única otra prueba que tenemos proviene del historiador griego Heródoto. Visitó la ciudad hace 2000 años y escribió un complejo subterráneo de cuevas y cámaras más allá de lo que podía imaginar. ¿Pero tú qué piensas? ¿Los egipcios tenían un laberinto? Déjame saberlo abajo en los comentarios.
Número 7. El astronauta de Khazar. El astronauta de Khazar es uno de los artefactos más extraños, del que no sabemos casi nada. Es una losa de piedra que supuestamente se remonta a la época romana, pero tal vez incluso antes. Se encontró incrustada en la pared de un cementerio en un pequeño pueblo español llamado Khazar. La losa es un misterio sin resolver, porque los arqueólogos no pueden ponerse de acuerdo sobre el origen de la piedra o quién la hizo, pero te aseguro que es real. Actualmente está en exhibición en un museo de España. La losa de piedra gigante muestra lo que parece ser un extraterrestre o un guerrero. Definitivamente es una figura extraña, con el cuerpo de una persona pero con la cabeza que se parece más a un hongo. Hay una inscripción tallada en el cuerpo de la figura, compuesta por una mezcla de diferentes idiomas. La escritura está en caracteres latinos, pero el idioma es una mezcla extraña de lusitano, tartesio y euskera. Todos estos son antiguos idiomas indoeuropeos. Algunos dicen que la figura representa a un guerrero celtíbero del siglo I a.C. Otros dicen que se supone que es un astronauta. Dicen que la cabeza con forma de hongo es en realidad un casco espacial y que la curiosa figura es un visitante de otro planeta. ¿Pero tú qué piensas? ¿Se supone que la cabeza en forma de hongo representa a un astronauta o simplemente es algún tipo de guerrero? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. El soldado que se teletransportó. Gil fue un soldado en el Imperio Español. Estaba custodiando el palacio del gobernador en Manila, en Filipinas. En este punto de la historia, Filipinas ya estaba bajo el control de los españoles desde 1565. Pero el séptimo gobernador del territorio, Dasmariñas, fue ejecutado por remeros chinos que se amotinaron contra él en su barco. Este evento sumió a Manila en un poco de caos, pero incluso con la muerte del gobernador, el palacio aún tenía que ser custodiado. Gil comenzó a sentirse mareado y somnoliento durante su turno. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, estaba a 14.162 kilómetros de distancia. Se había teletransportado a la Ciudad de México. Fue interrogado por unos guardias con extraños uniformes que no reconoció. Pensaron que era un desertor del ejército español y lo metieron en una celda en una prisión. Pero aquí está lo realmente interesante. Gil les contó a sus captores sobre el asesinato en Manila. Debido a la enorme distancia entre Ciudad de México y Filipinas, la noticia de la muerte del gobernador aún no había llegado. Todos pensaban que este tipo estaba loco, pero luego, meses después, llegó un barco a México con la noticia de la muerte del gobernador. Este hombre lo supo meses antes de que alguien llegara a América del Norte y pudiera haberse dado cuenta. Esta historia podría ser solo una historia, pero hay escritos históricos del evento. Un clérigo e historiador español llamado Gaspar de San Agustín escribió sobre el relato en 1698. Creía que el soldado había utilizado la brujería para teletransportarse. Número 5. La piedra de Newton. La piedra de Newton se encontró en Aberdeenshire, en Escocia, en 1804. Un conde local llamado George Hamilton Gordon encontró la piedra cuando se abrió un nuevo camino cerca de una granja. Los pastores locales le hablaron de un monumento que se levantaba de la hierba. La piedra fue removida de su sitio original y plantada en el jardín de Newton. Esto fue hace unos 220 años. No debería sorprender que las maravillas arqueológicas fueran arrancadas y colocadas en los jardines de las propiedades de los ricos. Por eso nadie sabe si la inscripción indescifrable de la piedra fue añadida después de ser trasladada o antes de ser encontrada. La piedra hoy tiene dos inscripciones. La primera está escrita en la antigua escritura Ogham. Este es un alfabeto de la época medieval que se usaba para escribir el idioma irlandés. Solo hay alrededor de 400 inscripciones sobrevivientes en todo el mundo. Este en particular parece ser nada más que una lista de nombres de personas desconocidas. La segunda inscripción está escrita en un idioma que nadie ha podido identificar. La gente ha tratado de descifrarla durante más de un siglo, pero nadie ha podido resolverla. Algunos han sugerido fenicio, pero no lo sabemos con seguridad. Se ha vuelto tan frustrante que muchos expertos creen que la segunda inscripción fue una broma tallada en la piedra mucho después de que ya se había encontrado. ¿Qué crees que está escrito en esta misteriosa piedra escocesa? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y también no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y haz clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. La momia de Mayhepri. La tumba de la momia de Mayhepri fue encontrada por Victor Loret en el año 1899. Fue hallada junto a la tumba del faraón Amenhotep II. El misterio sin resolver es que nadie sabe quién es ni por qué le dieron una tumba junto a alguien tan importante como un faraón. La investigación ha demostrado que el individuo murió a los 20 años, pero nunca se ha encontrado la causa de la muerte. También fue identificado como Nubio, del sur de Egipto, basado en su proximidad al faraón y la gran variedad de tesoros en su tumba. Definitivamente fue importante durante la 18ª dinastía. Su momia estaba en excelentes condiciones, excepto que
que un poco de piel le faltaba en los pies. También estaba adornado con montones de joyas. Su máscara de cartonaje aún descansa sobre su rostro. Su nombre también es un poco curioso. Maegherpri se traduce aproximadamente como el león del campo de batalla. También tuvo 2 títulos, niño de la guardería y portador del abanico al lado derecho del rey. Estos nombres largos y complicados solo hacen las cosas más misteriosas. Los arqueólogos creen que pudo haber crecido en la guardería real, tal vez como un hijo de una de las esposas menos importantes del faraón o una de sus concubinas. Número 3. Humanos en Catskills. Las extrañas formaciones en Catskill pueden ser prueba de una civilización antigua. Las enormes formaciones de roca se pueden encontrar a lo largo de los bordes de una ruta de senderismo en Overlook Mountain en Woodstock. Hay varias de ellas a lo largo de las laderas de la montaña, pero no está claro de dónde vinieron. Los arqueólogos convencionales ni siquiera se han molestado en excavarlas o investigarlas. Las formaciones rocosas siguen en pie, tal como lo han hecho durante cientos de años. Glenn Kreisberg, un arqueólogo aficionado, cree saber de dónde provienen las formaciones. Él cree que son los restos de una civilización tribal que vivió aquí antes de que los europeos se apoderaran de la tierra. Ha identificado 19 de estos sitios, cada uno de ellos en una enorme pila de piedras que parece un antiguo túmulo funerario, pero ha encontrado algo más que formaciones. También descubrió esfinges de piedra de serpientes, cámaras de roca y enormes paredes, en su mayoría rotas. Glenn dice que quien quiera que haya vivido aquí era tan avanzado como los mayas o los antiguos británicos. Y aunque eso es dudoso, está claro que alguna cultura vivió en estas montañas, simplemente no sabemos quién o qué tan avanzada era realmente su civilización. Número 2. Los túneles de Baiae. La antigua ciudad de Baiae se encuentra hoy en la región italiana de Campania. Alguna vez fue un balneario visitado por los habitantes más ricos de Roma. Imagina el resort de playa más exclusivo del mundo. Eso fue Baiae hace 2000 años. Era conocido por sus fiestas, actividades lascivas y patrones hedonistas. Pero con el paso de los siglos, la actividad volcánica hizo que la ciudad turística se hundiera bajo el agua. Hoy todo el sitio está sumergido. Pero hay un misterio aquí que sigue sin resolverse. En 1932, el arqueólogo italiano Amedeo Maiuri describió la entrada de un túnel oculto. Este túnel conducía a una cueva que pudo haber sido construida para imitar el inframundo griego. Mientras caminaba a través de la oscuridad de los túneles, se necesitaba cruzar una corriente subterránea de agua sulfurosa que fácilmente podría haber representado el río Estigia. Este era el río legendario que cada persona recién fallecida debía viajar para llegar al Hades, el nombre tanto del inframundo como del dios patrón. Al otro lado del arroyo, los arqueólogos encontraron un embarcadero. Esto probablemente habría sido donde los visitantes atracaban sus botes. Más allá había una escalera a un santuario escondido. Completar el viaje desde la entrada del túnel hasta el santuario habría sido como caminar hacia el inframundo. Pero lo loco es que no existen registros históricos de este lugar. Hay una historia sobre una profetisa que vivía en una cueva cercana, pero aparte de eso no hay pistas sobre para qué se usó esta cueva. Puede haber sido una forma de engañar a la gente haciéndoles creer que habrían cruzado al inframundo. Es posible que se haya utilizado para rituales ceremoniales oscuros. Simplemente no tenemos idea. Número 1. Reloj suizo en tumba china. Un reloj suizo de alrededor de un siglo fue descubierto en una tumba que fue sellada hace 400 años. Nadie está seguro de cómo sucedió y se ha convertido en un gran misterio en la comunidad arqueológica. La tumba se remonta a la dinastía Ming del sur de China. Cuando los arqueólogos abrieron la tumba, encontraron un reloj en miniatura en el interior con una marca que decía suizo. Las manecillas del reloj se habían detenido aproximadamente a las 10:06 am, con una costra sólida de barro y suciedad. Claramente el reloj había estado allí por algún tiempo, pero no tiene sentido por algunas razones. En primer lugar, la gente de la dinastía Ming hace 400 años no usaba relojes. En segundo lugar, no había ningún país de Suiza en ese entonces. El resto de la tumba parecía perfectamente normal. Este es el único artefacto fuera de lugar. El descubrimiento se realizó en 2008 y los investigadores aún no han podido determinar cómo terminó el reloj en la tumba. ¿Qué crees que hacía un reloj suizo en una tumba antigua? Déjame saber tus teorías abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.